el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Hay gente que cree que el bautismo nos salva. Hay gente que piensa que si tú no te bautizas, te vas para el infierno. Es evangélica. Hay iglesias que piensan que el bautismo es tan importante que si tú no te bautizas, te vas para el infierno. La diferencia entre el protestantismo y el catolicismo se fijó entre Lutero, Calvino y Zwinglio en la Reforma. Se fijó por el hecho de que ellos creían que aunque tú no tuvieras bautismo y Santa Cena, tú te salvabas si tú tenías tu fe en Cristo. El catolicismo no lo cree. Acuérdense que ellos descansan de que tú tienes que cumplir los 7 sacramentos para salvarte. Es una salvación por la ley. Aunque la realidad es que no hay manera de no salvarse por la ley, pero ellos dicen, tú cumples estos 7 sacramentos y tú eres salvo. El protestantismo, desde Lutero para acá, en la Reforma, el 31 de octubre de 1516, Lutero estableció una diferencia entre cumplir los sacramentos y la salvación. Calvino, la Iglesia Reformada, mantuvo la misma idea, aunque tienen conceptos que los separan. Pero Zwinglio fue el único que fue bastante claro en su presentación, era el menos teólogo de todos. Zwinglio creía que simplemente eran símbolos y que esos símbolos nos avivaban la fe. Y nosotros lo único que tenemos era que cumplirlo para recordar. ¿Recordar qué? Recordar lo que simbolizaba. En el caso del bautismo, la muerte y resurrección de Cristo. En el caso de la cena, vuelve a simbolizarnos la muerte y resurrección de Cristo. Como 2 elementos en nuestra vida que son importantes y que nosotros no podemos vivir sin meditar en ellos todos los días. Porque uno de los problemas que tenemos, como nosotros no celebramos la Santa Cena todos los domingos, la iglesia evangélica, hay iglesias evangélicas que no la celebran. Pues tenemos un problema de que no meditamos semanalmente, pues menos va a ser diariamente. Y la idea es que cuando nosotros vengamos al culto, celebremos la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y que podamos entender las implicaciones de ambos eventos. Y que podamos aplicarlo a nuestra vida, meditar en ello y vivir una vida consagrada. Vamos al capítulo 6. Vamos al capítulo 6. ¿Qué nos dice Pablo en este capítulo 6? Pablo empieza diciendo, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En el capítulo 5, cuando Pablo cierra, dice, porque donde reina el pecado, o donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Le está hablando a una iglesia en Roma que no lo conoce. Así que Pablo está hablando del tema de la salvación y viene desde el capítulo 1 moviéndose de un tema a otro hasta que llega al clima o al clímax, ¿verdad?, de la carta en el capítulo 5, donde empieza a hablarnos de que Dios nos libra de su ira. Al final del capítulo, Pablo plantea que donde reina el pecado, sobreabunda la gracia. Y mucha gente había malinterpretado a Pablo, y como donde reina el pecado, sobreabunda la gracia, donde abunda, que como él dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, la gente empezó a vivir al garete. Se dice que muchas iglesias malinterpretaron tanto a Pablo que Pablo tuvo que escribirle cartas para decirle a la gente, hey, deténganse, ustedes tienen que vivir santamente. Así que Pablo, hablando de que sobreabunda la gracia donde abunda el pecado, dice, se hace la pregunta, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque eso es un pensamiento lógico. Y ya él sabía que lo habían malinterpretado. Pero Pablo plantea, no podemos vivir en el pecado, porque del pecado venimos huyendo.
de las consecuencias del pecado en mi vida es que vengo huyendo y llego a la iglesia. ¿Cómo entonces voy a vivir en el pecado para que voy a abundar en pecado para que sobreabunde la gracia en mi vida? Pablo está diciendo, estamos equivocados. Y entonces usa de ilustración el bautismo. ¿Por qué? Porque en el bautismo el símbolo más importante es la muerte y resurrección de Cristo. Que de la misma manera que Cristo murió y resucitó en novedad de vida, o sea, en una vida distinta. Porque no es que resucitó como resucitó Lázaro. Lázaro volvió a morir. Lázaro resucitó en su mismo cuerpo, pero Lázaro volvió a morir. Lázaro resucitó porque el poder del Espíritu en Jesús lo levantó a los muertos, pero en su mismo cuerpo. Cristo resucitó en un cuerpo glorificado y Cristo no ha muerto. Cristo está sentado a la diestra de Dios y dice la Biblia que intercede por nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos comparar la muerte y resurrección de cualquiera que haya muerto o resucitado en la Biblia con la muerte y resurrección de Cristo, porque Cristo es primicia. El hecho de que Cristo haya resucitado es lo que me tiene aquí. Dios nos diseñó para vivir para Él, pero la caída de Adán provocó que nuestra naturaleza incline al pecado. Por eso la lucha. Porque si usted no tiene lucha, cualquier pecador soy yo, ustedes son santos. Pero yo lucho con ustedes todos los días con mi naturaleza. Yo peleo con ella todos los días. Y trato de amarrarla para agradar a Dios. Porque sé que tengo el poder del Espíritu en mí. Sé que puedo luchar con Él. Eso no me garantiza que no me reviente. Pero si me revienta, tengo la gracia de que la misericordia de Dios está, el perdón de Dios está, y me puedo levantar y seguir caminando. Pero eso el pecado no se enseñorea. ¿Cómo se enseñorea? Cuando la culpa me deja en el piso. Y el hecho de que Jesús haya resucitado a una vida nueva, plantea Pablo que esa vida la puso en nosotros. Si Jesús está vivo, ese poder de la resurrección está en usted y en mí. Por lo tanto, cuando vamos a las aguas, vamos pensando que cuando entro al agua, muero para mi carne, para mi ego, para mí mismo. Y cuando salgo del agua, salgo en novedad de vida, porque nuestro Jesús resucitó y en su resurrección yo vivo una vida de resurrección. En su nueva vida, Él imparte esa vida nueva en mi vida. Por eso es que a mí me decían cuando me bauticé, dile adiós al mundo. Perdíose para ver la orilla de la playa, decía, dígale adiós al mundo, todo el mundo, dígale adiós al mundo. ¿Por qué? Porque tú estás afirmando en el bautismo voluntariamente que tú te quieres rendir a los pies de Cristo. Y como sacramento le estamos diciendo a Jesús, hasta la muerte. Esto es hasta la muerte. Y yo estoy aquí para agradar a quién? Para agradar a Cristo. Cuando uno pierde de perspectiva esa realidad, uno a veces trata de agradarse a uno mismo y uno quisiera que las cosas se conformaran a uno. Uno no puede perder el norte de que nosotros agradamos a Dios y que en ese agradecer a Dios, ¿verdad? Y agradar a Dios, nosotros no somos perfectos, que vamos a mantenernos en esa lucha, pero que sabemos que nos irradia la vida nueva de Dios.